faz. Sé que su gracia es siempre igual. En la tormenta, a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Jesús, sí, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Aleluya. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha te vendré, justificado por la fe. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Y Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Sí, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Él es Rey, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Jesús. Sobre la tempestad tú eres Rey, tú eres nuestra roca, aleluya. Un aplauso fuerte a Jehová, nuestra roca, aleluya. Un aplauso porque Él se lo merece, Él es digno de nuestra alabanza, aleluya. Y dice la palabra del Señor, perdón, en Jeremías 18, ¿verdad? Dios quiere ser nuestra roca, pero también quiere ser nuestro Señor, quiere ser nuestro alfarero. Y en una ocasión, Dios llamó a Jeremías, el profeta, y le dijo que fuera a casa del alfarero. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y
y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios nos pregunta en esta hora: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Nos pregunta cada uno de nosotros. Clarisa, yo no podré hacer así como hice con el alfarero contigo. Pregúntate, ¿verdad? El Señor nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios quiere moldear nuestro carácter, quiere hacer nuestro carácter más como el de Él. Que podamos pensar y actuar como Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso. Y Él nos hizo conforme a su imagen y quiere que reflejemos esa imagen al mundo. Que mostremos su amor, su misericordia. Y en esta mañana le decimos al Señor: aquí estoy, Señor, haz como tú quieras conmigo. Quita lo que no te agrada, ¿verdad? Que a veces es difícil, ¿verdad? Tenemos un carácter fuerte, queremos imponernos, somos orgullosos, pero queremos ser más como Cristo. Queremos que el alfarero, que es Jehová de los ejércitos, nos moldee conforme a su imagen. Así que cantamos en esta mañana: aquí estoy. Presenta tu corazón, presenta tu vida delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Y aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Y para que hagas hoy de mí lo que tú quieras, moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Y aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Y para que hagas hoy de mí lo que tú quieras, moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Y aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Para que hagas, Padre. Y para que hagas hoy de mí y lo que tú quieras, moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Y aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Y para que hagas hoy de mí y lo que tú quieras, moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Haz de nosotros un instrumento útil. Haz de nosotros como el alfarero, Padre. Aleluya, gracias, Rey. Moldéanos, Señor. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Amén. Aleluya, gracias a Dios. Y hay una canción bien bonita también que la cantaba mi hijo David,
David, Eric la cantaba, se llama Enamórame. Y él la cantaba bien bonito. Y Eric tenía muchos sueños, ¿verdad? De ser quizás un gran baloncelista. Pero él siempre le dijo en esa canción, ¿verdad? Y todos nosotros le entregamos al Señor nuestros sueños, ¿verdad? Que la voluntad del Señor se haga en nuestra vida. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hay un versículo que dice que cuando morimos, ¿verdad? Morimos y somos nueva criatura, ¿verdad? En Cristo somos nueva criatura y Él quiere que cada día nos conformemos más a su imagen. Y en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces en esta mañana vamos a decirle al Señor que nos enamore, pero vamos a enamorarnos de Él buscándolo en su palabra, ¿verdad? Buscando obedecerle, Señor, porque no es simplemente decirle enamórame, Señor, sino cambia mi vida, que yo pueda ser un reflejo de Cristo, ¿verdad? En una ocasión cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y yo quiero que algún día Jesús y Dios puedan decir, este es mi Hijo amado en cual yo me complazco. Este es Clarisa en quien yo me complazco. Este es Ana en quien yo me complazco. Este es Brenda en quien yo me complazco. Este es Melvin en quien yo me complazco. Así cada uno de nosotros vamos a decirle, Señor, enamórame, pero enamórame para ser más como tú. Amén. Y vamos a presentar nuestros sueños, nuestros deseos y que toda la voluntad de Dios en nuestra vida sea cumplida. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Sí, Que tu presencia me inunde y haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. aleluya. Gracias, Padre. Y quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, y mi corazón te lo entrego, y enamórame de ti. Quiero aprender A escuchar, aleluya. Díselo al Señor. Quiero saber qué es amarte. y quiero saber qué es amarte, y de tu verdad
yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde y haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame y enamórame de ti, Señor. Aleluya, gracias, Rey. Y que tu presencia me inunde y haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame y enamórame, enamórame de ti, Señor. Aleluya, enamórate del Señor, aleluya. Enamórate de porque Él es grande y Él es digno. Él ha hecho cosas preciosas para con nosotros. Y damos gracias por su amor, ¿verdad? Porque su amor es inmensurable. Y en esta mañana vamos a presentar nuestras ofrendas delante del Señor. Y vamos a terminar cantando un corito que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque la bondad de Jehová es para siempre. Y ese salmo es un salmo profético, porque ahora mismo las naciones no están alabando todas al Señor, pero vendrá un día que alabarán todas las naciones, todos los reyes de la tierra reconocerán a Jehová de los ejércitos, porque la gloria de Jehová es grande. Y ahora vamos a terminar con ese corito. Póngase de pie y cante con gozo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te Alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. alabar A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros
su misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén. La bondad de Jehová Es para siempre, aleluya. Alabad A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Dios a es Dios. bueno, Dios es excelso, Dios es bondadoso. Sigámonos gozando en esta mañana y dejamos con nosotros al hermano Carlos, que después le va a pasar la parte al predicador. Dios me los bendiga, amados. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Sabe qué? Que la Biblia dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, ¿verdad? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí ninguno llega al cielo por mérito propio, porque no hay manera de que tú y yo lleguemos a un punto de perfección como para que Dios nos reciba. Todos tenemos que pasar a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y por eso es que tenemos acceso al Padre y en eso está garantizada nuestra vida eterna. Bueno, el ladrón que estaba al lado de él se robó el cielo a última hora también, que le pidió perdón a Dios y aceptó a Jesús como su Salvador ahí a lo último. Y Dios le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Así es el amor de Dios, que perdona todo tu pasado, que borra todas tus rebeliones y todos tus pecados y te hace nuevo y nueva. Y si en algún momento te equivocaste estando en los caminos de Dios, Dios tiene misericordia todos los días y nos ayuda a levantarnos y a respirar y a seguir hacia adelante. Si hoy llegaste con alguna situación, alguna prueba, alguna preocupación, estás en el lugar correcto, estás en el momento adecuado y estás en el tiempo perfecto para que Dios te hable. Y pues ya Clarisa mencionó que nuestro pastor cogió un receso, ¿verdad? Para coger un descansito, él se excusó y estamos aquí todos, ¿verdad? Tratando de cubrir y llenar los zapatos y haciendo lo mejor que podemos en el Señor. Y me dice por ahí, como hacen conmigo, que ya me informan que el predicador está por ahí. Pero antes de presentar al predicador, yo quiero tener un privilegio personal, ¿verdad? Y si me dan ese permiso la iglesia, quisiera decirles que hoy yo estoy más que feliz y más que contento y estoy que brinco en una pata porque hoy me acompaña mi hijo Carlos Asaf, que de cariño le decimos Asaf, está por allí. Bienvenido a la casa del Señor, Asaf. Esta es tu casa, es tu iglesia. Está saludando como en contest. Salió a mí en eso. No, pero él es, como yo siempre digo cuando lo presento, él es mi upgrade, es mi versión mejorada. Es un hombre con un corazón grande, es un buen hijo, un buen hermano, es un buen nieto, ha hecho las cosas bien y yo me siento muy orgulloso de él y deseo que Dios lo bendiga grandemente, no porque es mi hijo, sino porque es un gran ser humano. Y yo sé que Dios tiene propósito con su vida y en su momento pues él entenderá cuál es ese plan de Dios para él. Y pues, por favor, mantengan en oración a mi hijo Asaf, que yo sé que él tiene mucho trabajo y muchas cosas allá en la Florida, está de vacaciones acá unos días, lo secuestré estos días, va a ser mío. Y ahora sí, ¿verdad? Para no desaprovechar el tiempo, hoy en la exposición de la palabra va a estar nuestro pastor Rafi Rodríguez, mi hermano, mi mejor amigo y una persona que he visto cómo Dios a través del tiempo le ha dado forma y lo usa con una sencillez pero una profundidad increíble. Así que esté atento a lo que Dios quiere decirnos en la mañana de hoy. Dios les bendiga. Gloria a Dios, den un aplauso al Señor ahí.
Alabado Jesús. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. No nos quedan los días para pagarle al Señor todo lo bueno que ha hecho. Hace muchos años que conozco al Señor, nunca me ha hecho mal. Solo me ha hecho bien el Señor. Ha sido un Dios bueno. Ha sido un Padre para mí. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Alabado Jesús. La presencia y la compañía de Él siempre está ahí. Por eso tenemos que darle toda la gloria a Él. Sin Él, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana es una mañana de gozo. Porque hemos visto, hermanos, está nuestro hermano Asaf. A todos dan gloria a Dios. Un aplauso al Señor ahí. Oigan. Y también a Icha, la hermana viajera de nosotros, internacional. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Óigame, estamos bajo el reino de Dios. No importa dónde usted esté, ahí el Señor está y le alcanza. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Así que nuestros hermanos siempre van a ser nuestros hermanos aquí en los estados y donde Dios los lleve. Damos gloria a Dios también porque la hermana Alondra está en Constanza. Está cogiendo un poquito de frío para allá. Esa es el área más fresca de la República Dominicana. Un área bien bonita. Y está teniendo unas experiencias con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por las experiencias con Dios. Por la vivencia con el Señor. Porque cuando tú caminas con el Señor, tú ves su mano obrar. Hay cosas que tú no has visto porque a lo mejor no te has movido, pero si te movieras, vas a ver que Dios abre camino. Y en esta mañana quiero decirte que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Yo no puedo darte nada que no hayas recibido de Él. De lo recibido de la mano de Él nosotros damos. Por eso la Biblia dice que da por gracia lo que por gracia has recibido. Óyeme, un día estábamos sin fe y sin esperanza. Un día caminábamos sin rumbo. Un día estábamos atados tal vez a un vicio, tal vez a una circunstancia, pero vino el Señor y nos visitó. Aleluya, y vino a hacer morada en nuestras vidas y nos hizo libres para adorarle, para bendecirle. Y nos dio de su Santo Espíritu y ha puesto una gracia en nuestras vidas. Por eso yo le alabo en esta mañana. Oh, porque Él es el que hace todas las cosas. Y le pido al Espíritu Santo que se mueva en esta mañana, en este lugar. Y que Él sea el que obre. Que Él sea el que merece toda la gloria y la honra en esta mañana. Porque estamos viviendo tiempos donde la gente se ha olvidado del Señor. Donde la gente piensa que puede resolver.
Todo el mundo cree que puede resolver, pero vengo a decirte en esta mañana que sin Dios nada se va a poder hacer. Y el versículo base en esta mañana es uno muy conocido. Está en Jeremías 33:3. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su santa palabra? La palabra de Dios es como espada de dos filos. Corta para allá y para acá. Y penetra hasta lo más profundo de nuestras almas. La palabra de Dios transforma a la gente. Y el Señor nos dice en esta mañana: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué grande es Dios, hermano. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. El pueblo se había olvidado del Señor. El pueblo había olvidado quién fue el que los sacó de Egipto. El pueblo olvidó, alabado sea su nombre, quién fue el que hizo las maravillas en Egipto. ¿Quién fue el que los sacó con mano poderosa de allí? Y los metió en un desierto. El Dios grande que los guiaba en la noche con una columna de fuego y por el día con una columna de nube. Y cuando no había agua, trajo agua. Y los alimentó y los llevó, alabado sea su nombre, porque Él es el Dios grande, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de pacto, es el Dios que cumple sus promesas. Y conforme a su palabra los introdujo a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que dio por heredad a sus hijos, gloria sea su nombre. Pero su pueblo se olvidó del Señor. A pesar de todo lo que Dios había hecho, su pueblo se había olvidado de Él, gloria sea su nombre. Y en los tiempos del profeta Jeremías, que estamos, aleluya, hablando de este pasaje en particular, el pueblo estaba en una decadencia grande. El pueblo estaba alejado del Señor. No sé si usted se relaciona con esas cosas que están pasando en estos días. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hay un pasaje bien importante a principio del libro de Isaías. Gloria sea el nombre de Jesús. Y el Señor se está quejando. Y a través del profeta, en el capítulo 2 de ese mismo libro, el Señor dice, porque en el 2:13, Jeremías 2:13, vamos a estar leyendo la Biblia hoy, hermano, ustedes saben cómo es. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que el pueblo estaba en el bamboleo, estaba en las dos aguas, estaba un pasito para adelante y uno para atrás. Había perdido su primer amor.
y se encontraban en medio de unas circunstancias difíciles, pero aún así, diga, aún así. Oye, Dios es fiel, Dios es bueno. Aún así, el Señor les dice, clama a mí. Clama a mí. Porque Dios es un Dios personal. Es un Dios de cercanía. Los antiguos, cuando una persona no estaba bien relacionada con Dios, él decía que era el Dios de sus padres. Es el Dios de mi papá. Es el Dios de mi mamá. Pero Dios no quiere ser el Dios de tu papá ni de tu mamá. Dios quiere ser el Dios tuyo. Un Dios personal. Un Dios que trata contigo y que se revela a tu vida. Un Dios que te conoce mejor que tu mamá. Un Dios que sabe los pensamientos que hay en tu corazón. Doy gloria a Dios por ese Dios tan grande que un día se acordó de mí. Por eso en esta mañana el Señor nos dice que no nos olvidemos de Él y que clamemos a Él. Tal vez tú puedas pensar que la cosa está difícil. Tú puedas pensar que las circunstancias están difíciles. Pero yo quiero decirte, aleluya, que si Dios está en su trono no hay imposible. Que si el Señor está en su trono no hay imposible. Gloria sea su nombre. Él es el Dios grande. Iba yo de camino para Aguadilla esta semana y estaba orando en la guagua. ¿Cuántos oran en los carros? Ora en los carros, gloria a Dios. Mientras va para un sitio, ore, clama a Dios. Deje que Dios sea el que ore. Gloria sea su nombre. Y estaba yo ahí orando, intercediendo. Y se me atravesó un camión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el camión tenía un mensaje en la parte de atrás. ¿Quieren saber lo que decía el mensaje? El mensaje decía que si Jehová no velaba la ciudad, en vano trabajaban los que trabajaban allí. Era una versión moderna. Yo no estaba acostumbrado a esa versión, pero lo que decía, aleluya, era que es mejor que Dios esté contigo. Es mejor que tú estés con Él. Porque si Dios está contigo, aunque las cosas estén aparentemente malas, tú vas a poder seguir para adelante con tu familia. Oye, vas a poder seguir, vas a poder seguir. Porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Dios es el Dios de provisión. Óyeme, aquella viuda que se encontró con el profeta estaba en la prángana. La cosa estaba bien mal allí. Pero como ella fue obediente al Señor y clamó a Dios, la harina y el aceite nunca faltó en esa casa. Clama a mí y yo te responderé. Yo soy el Dios que respondo. Óigame. Se puede levantar el enemigo, pero la mano de Dios es poderosa, mis amados hermanos.
Yo le doy gloria a ese Dios todopoderoso que se acordó de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Cuando clamamos al Señor, estamos reconociéndole que Él es el Dios grande, Él es el Dios todopoderoso. Por eso la oración es tan importante, amado. Por eso tenemos que sacar tiempo para orar. Yo no sé qué es lo último que tú has estado pidiendo al Señor. Si lo que tú le pides es unas vacaciones para Punta Cana, no sé si eso es lo que tú estás pidiendo. O estás pidiendo mucho dinero, ¿verdad? Porque hay gente que pide dinero. Pero la Biblia me dice a mí que busque las cosas de arriba. La Biblia me dice a mí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Oye, si Dios no es el primero, entonces tú tienes un problema en tu casa. Dios tiene que ser el primero. ¿Tú sabes cuándo Dios es el primero? Cuando en tu casa se ora. Cuando tú como padre de familia te levantas temprano y oras. Como madre oras por tus hijos. Y tú le pides al Señor, aunque no eres perfecto, no eres perfecta, pero tú le dices, Señor, mis hijos te necesitan. Yo necesito que tú obres a favor de ellos. Tú eres el Dios que obras aquí en esta comunidad. Tú eres el Dios de Puerto Rico. Tú eres el Dios grande. Alguien tiene que orar. Alguien tiene que doblar rodilla en este país. Alguien tiene que creerle a Dios. Los gobiernos no nos van a resolver nada. Ni los rojos, ni los azules, ni los verdes, ni los amarillos. Ninguno resuelve ni va a resolverte nada a ti. Pero viene uno en un caballo que se llama Jesucristo. Viene por segunda vez. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Él va a establecer el orden en esta tierra. Mientras tanto, ora. Si las cosas están buenas, ora. Si las cosas están malas, ora. Oye, si tiembla la tierra, ora. Ora, ora, porque Dios es el que va a resolver. De Él viene nuestra respuesta. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. A veces, yo no sé, pero a veces como que las cosas se trancan y no funcionan. ¿Tú sabes cuándo las cosas no funcionan? Cuando nos alejamos de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6 que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Gloria a Dios. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es que cuando tú oras se sabe. Cuando Dios está con alguien se sabe. No porque Él lo esté publicando en Facebook. Es porque se sabe.
Porque el Espíritu de Dios está con esa persona y Dios da testimonio de que esa persona ha estado en lo secreto con el Señor. Porque Él es el Dios grande, el Dios de poder. Y Dios conoce nuestras intenciones. Por eso Jesús habla de la hipocresía. Porque a Dios no podemos engañarlo. No le puedes poner como esas caritas que se ponen en Facebook. Una carita que no es. Y te ves como distinto. Con la piel más lozana. Un filtrito de eso. Un filtrito que te favorece. Déjame ponerme un filtro que voy a orar. Ay, papá Dios. No te puedes poner un filtro. Porque Él es el Dios grande y todopoderoso. Que todo lo ve y todo lo sabe. Por eso Él sabe lo que hay en esa mentecita. Aún así te ama. Y te quiere ayudar. Con cuerdas de amor nos llama el Señor en esta mañana, hermano. Con cuerdas de amor, porque Él es un Dios grande, un Dios de misericordia. Gloria sea su nombre. Qué bueno es el Señor. Enséñanos a orar. Oye, ¿usted sabe por qué los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar? Porque lo veían orando a Él. Jesús acostumbraba orar en lo secreto. Dice que se iba a lugares desérticos a orar. Entonces los discípulos decían, oye, ¿dónde está el maestro? ¿Se perdió? No, muchacho, está orando. Está orando. Cuando tengas que tomar una decisión importante, enciérrate y ora. Cuando estás en medio de algo, ora. Si no es importante, ora. Si es importante, ora más. Gloria a Dios. Pero busca siempre la dirección del Señor. Él es el Dios que abre camino, cumple promesas. Oye, ¿quién la sabe? Dame ese coro, varón, ahí. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eso es. Vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Óigame. Camina en el fluir de Dios. Métete en el fluir de Dios. Métete al río de Dios en esta mañana. Deja tus cargas. Deja tus problemas. Deja tus motetes. Y métete en el río de Dios en esta mañana. Abasore. Porque ahí es que está lo que tú necesitas. Y hay bendiciones que hay que pelearlas, ¿usted lo sabe? Hay batallas que hay que dar. Alguien tiene que ponerse en la brecha y decir hasta aquí. No puede ser que tú veas que te están pasando el tro por encima y tú te quedes sin hacer nada.
Tienes que pararte y decir: Señor, tú eres el Dios grande. Yo creo en ti, me pongo en la brecha en esta hora. La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Oye, tienes que decirlo. Tienes que ponerte en la brecha, tienes que clamar al cielo, tienes que insistir. Insiste en la oración. Pide, busca y llama. Y el Señor te dice que Él abrirá las puertas para ti. Abrirá un camino para ti. La gente no lo va a entender cómo es que Dios lo hace, pero nosotros que sabemos que Dios lo hace. Mi alma alaba a Dios. Él es el Dios grande. Es el Dios que abre camino. ¿Sabes qué? Dice el Señor que qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Que si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué padre podría hacer algo así en esta tierra? Dice el Señor: pues si vosotros, siendo malos, porque hay uno bueno y es Él. Solo hay uno bueno. Hay unos que se creen santitos. Se creen empolvaditos. Pero solo hay uno bueno y es el Dios grande. Nosotros nos equivocamos. Nosotros nos resbalamos a veces, pero Él es inamovible. Él es el Dios grande. Dice: oye, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Mi alma alaba a Dios. Él es el Dios de las buenas cosas. Lo que pasa es que estamos en un tiempo que las cosas buenas están distorsionadas, que a lo malo le quieren llamar bueno y a lo bueno malo. Pero lo bueno de Dios es lo que te conviene a ti, es lo que le conviene a tu familia, es estar sirviéndole al Señor y buscándole, porque Él es el Dios bueno. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será y es amplio en perdonar. Oye, Dios es el Dios de misericordia. No importa si tu hijo está descarriado, si tu esposo tiene una circunstancia, Dios lo ve en esta mañana. Las oraciones tuyas están en la presencia de Dios. Dios tiene siempre un día para todas las cosas. Oye, tú no vas a poder cambiar a nadie. El Espíritu de Dios cambia a la gente, cambia los corazones, cambia la mente. En el nombre de Jesús reprendemos cualquier operación de las tinieblas en contra de tu familia. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo eso a la obediencia a Cristo en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Porque tú sabes una cosa. La Biblia dice que no hay un nombre más grande que el nombre de Jesús.
Y en ese nombre, no en el nombre de Rafi, no en el nombre de Eliezer, no. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No para gloria de los hombres, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y si tú quieres estar con Él, tienes que reconocer que Jesucristo es el Señor. Ser el Señor quiere decir que Él es el primero, que Él tiene el primado, que Él tiene el señorío sobre tu vida. Él no comparte su gloria con nadie. Porque Jesús dijo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Tuyo es el poder, gloria sea el nombre de Jesús. No son los tambores estos que están tocando por ahí. No hay un trabajo en un centro espiritista que pueda detener la obra de Dios en tu vida. Porque tú le sirvas a un Dios grande y todopoderoso. Al Dios altísimo. Aleluya. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si tú le crees a Dios y tú le sirves, tú vas a ver su mano. La protección de Dios está contigo. Gloria sea el nombre de Jesús. Doy gloria a Él. Doy gloria a Él. Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Aleluya. Óigame. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. También Jesús les dijo: si vosotros siendo malos, en Lucas 11:13, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, escuche esto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es el consolador. Es ese Dios con nosotros hoy. Dice que el Espíritu Santo no es algo, es alguien que está contigo aquí y cuando tú sales de aquí. El Espíritu Santo está en tu casa y en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que te redarguye. Es el Espíritu Santo que te dice: no me gusta eso que estás haciendo. No me gusta. Porque dice Jesús que el Espíritu Santo, que es Dios, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos guiará. ¿Y sabes qué? Hay algo más. Que a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda a orar porque Él conoce la voluntad de Dios. Y si Él conoce la voluntad de Dios, sabe lo que te conviene a ti.
Cuando no te salgan las palabras, pues no hables. Y dile, Señor, no tengo palabras, pero tú conoces mi corazón. Y haz silencio delante del Señor y espera. Levántate temprano y espera. Y el Espíritu va a llegar a tu vida. Y tú vas a entender las cosas. Pero tienes que rendirte. ¿Sabes por qué a veces no recibimos? Porque estamos como que peleando. Estamos haciendo fuerza. Y con Dios no se puede hacer fuerza. Con Dios tú te tienes que rendir. Tienes que decir, Señor, no puedo con mi fuerza. No es con espada, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Oh, dile, Señor, es con tu Espíritu. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. cántale, cántale, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aleluya. Entonces estamos en una era donde lo ficticio y lo poco importante es lo que está por ahí sonando. Y nosotros no podemos dejarnos que esa corriente nos arrastre. Esa corriente de que tú das 2 brincos en una pantalla y coges 1 millón de likes. Haciendo nada. Es el tiempo de hacer nada. De cosas que no son importantes. Pero nosotros sabemos lo que es importante. Agárrate de lo importante. Agárrate de lo esencial. La Biblia dice, funda tu casa sobre la roca, para que si vienen ríos o soplan vientos, tu casa no se mueva. No sustentes tu vida sobre la paja, ni sobre la arena, sino sobre la roca. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, ese Espíritu Santo que ha hecho Él morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Y te da la receta. ¿Cuántos quieren escuchar la receta? Porque cuando tú tienes un dolor de estómago, te quieres beber algo. ¿Cuántos se beben algo? Me duele el estómago, negra, dame algo. Como si la mujer fuera maga o algo así. No sé qué darte. Vamos a ver si te puedo hacer un remedio. O llamo a la hermana Clarisa que le consiga una pastilla. ¿Cuánto le gustan las pastillas? A veces las pastillas te van a resolver, pero no siempre. Tal vez dejar de comerte lo que te comiste te puede resolver mejor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Tranquilo, hermano. Oye, casi estoy terminando. Dice, pero les dije que le iba a dar la receta. Dice, someteos pues a Dios. Si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de vosotros. Resistid y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. A veces yo soy medio doble ánimo. ¿Cuántos son medio doble ánimo a veces? Tan high y low. Mucho high, mucho low. Dios no quiere eso. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que salgas del pantano ese. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si te sientes apantanado, atascado, clama al cielo y pídele a Dios en esta mañana. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está. Humíllate delante del Señor. Humíllate delante de Dios y Él te va a exaltar. Él te va a dar la victoria. Gloria sea al nombre de Jesús. Es tiempo de clamar al cielo. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo a veces quiero hacer cosas, pero a veces el Señor me dice que me esté quieto. Estás quieto y conocer que yo soy Dios. Déjame resolver. No. Yo soy el que voy a resolver. A veces el Señor te tiene que quitar cosas. Porque cuando las tuviste te olvidaste de Él. Para ver si vas a poder sin Él. Porque tú piensas que tú llegaste porque tú fuiste tan inteligente que llegaste ahí donde tú estás. Pero yo quiero que tú sepas que tú has llegado a donde has llegado porque Dios te lo ha permitido. Porque Él es el Dios que te ayuda. Él es el Dios que te da la fuerza. Alabado sea su nombre. Milagroso
promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eso es. Abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Díselo. Así eres tú, 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 así eres tú. Oigan, mis hermanos, ya casi ya. Hay que ser agradecidos. Hay que decir, Señor, gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Usted sabe lo importante que es la familia, hermano. La familia es la columna vertebral de una nación y de un país. Si no hay familia, no hay país. Porque es desde la familia donde se montan todos los valores de un país. Desde las enseñanzas de una madre a un hijo, a un nieto, para que sea una mejor persona, para que sea un mejor cristiano. No porque la madre lo plantea, sino que la madre y el padre se lo demuestran con la vida. No hay mejor testimonio que tú demostrarle en tu vida lo que es servirle a Dios. Está bueno de las pantallas ya. Cuando la familia se desintegra, hermano, lo que hay es caos. Pero cuando la familia se une y busca a Dios, el enemigo tiene que retroceder. Tiene que retroceder. Dile al Señor hoy: bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Dile al Señor: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Rejuvenécete en esta mañana. Cambia el plumaje. Vuela alto. Busca la presencia de Dios en tu vida y las cosas van a caminar. Vas a ver que el enemigo retrocede. El que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios en esta mañana y Él te exaltará cuando fuera el tiempo. Mi alma alaba al Señor. Dios no es el Dios de lejos.
Dios es el Dios de cerca. Oye, ¿qué? A veces estamos como el profeta quejándonos. Porque es que nos gusta la quejabanza. Tirarnos a muertos. Que nos cojan pena. Pero Dios no quiere que tú te cojas pena. Dios quiere que tú confíes en Él. Cuando el profeta Elías se cogió pena él mismo, prácticamente se tiró a morir. Hay gente que se ha tirado a morir, pero yo tengo noticias para ti. Largo camino te resta. Cuando tú piensas que ya no hay solución, Dios interviene. Y el profeta estaba durmiendo y vinieron unos ángeles y le dieron comida. Qué buena es la comida del cielo. Qué bueno es cuando tú estás arrollado y alguien te dice, te voy a llevar algo de comida para que cojas fuerza y salgas de esa depresión. Porque hay gente que necesita salir de ahí. Porque ahí no se mueve nada. Que Dios mueva las aguas en esta mañana en el nombre de Jesús. Óigame. Sí, que mueva las aguas el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios mueva las aguas? Aleluya. Oye, métete con el Señor. Deja que Dios sea Dios. Mi alma alaba a Jesús. Y Él va a orar. Dios es real. Yo lo he vivido. Me ha alejado y Él me ha corregido. Jesús le dijo, en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Jesús alzó la voz. ¿Qué es alzar la voz? Hablar duro. Lo dijo duro. Y dice el Señor cuando alzó la voz: si alguno tiene sed, aleluya, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Son esas aguas salutíferas. Son esas aguas que te sanan. Esas aguas que te pasan por encima. Aleluya. Que limpian tu alma. Y te recuerdan el amor de Dios. Alabado sea su nombre. Póngase de pie, amado. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oye, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Oye, formalmente vamos a despedir la transmisión live y nos quedamos en vivo aquí. ¿Cuántos saben que estamos en vivo? Oiga, estamos en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora de Dios es donde Dios se está moviendo, donde ocurren los milagros, en el aquí y en el ahora de Dios. Dios obra a la distancia. Dios obra a la distancia. Mi alma alaba a Dios. Y Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente. Y abrimos este altar. Este altar de Dios para cualquier persona que quiere reconocer al Señor como el Rey y Señor de su vida. Si no lo has hecho nunca, o si has estado apartado y te quieres reconciliar con Él, el altar está abierto.